hablamos de desestigmatizar las enfermedades mentales. Hablamos hoy del síndrome de Tourette. Gran desconocimiento médico y psicológico agravado por la mirada discriminatoria imperante en muchos ámbitos. Nicolás Cejas convive con dicha disfunción desde niño. Con él vamos a estar hablando desde Paraná, Entre Ríos, para que nos cuente su experiencia y también en pandemia, cómo fue esta situación. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, bien, muy bien. bien. Aquí estamos justamente para conocer un poco más. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Contanos, Nicolás, ¿cómo fue que te encontraste con este diagnóstico primero? Perfecto. A ver. Bueno, nací, tuve una infancia normal, entre comillas, hasta que aproximadamente a la edad de 8 o 9 años me empezaron los primeros tics, un deseo incontenible de hacer movimientos y soniditos repetitivos, que bueno, ahí en el transcurso de la infancia me di cuenta de que tenía esa particularidad y que no era igual al resto. Simplemente me salían y no podía contenerlos. ¿Cuándo te diagnostican? ¿Cómo llegás a saber que es síndrome de Tourette lo que tenés, Nico? Fue un transcurso bastante largo, debido que a lo primero iba a diferentes psicólogos. Los psicólogos decían que lo mío eran mañas, que era para llamar la atención, y eso a mi familia hacía que mi familia me reprendía peor, porque con más razón me decían, dejás de hacerlo si podés dejar de hacerlo, porque para el psicólogo era una maña, ¿no es cierto? Y yo realmente no podía, y lo único que hacía era tratar de hacerlo por menos intensidad para no llamar la atención. Tuve una etapa complicada donde vino el bullying, vinieron los apodos, vinieron las burlas hasta de mi familia. Bueno, qué difícil la situación. Y también pensaba en esto, que a veces se niegan ciertos diagnósticos y no se llega a un correcto tratamiento temprano, ¿no? Y todo lo que se puede evitar justamente en este tipo de situaciones y de diagnósticos y de síndromes, como puede ser el síndrome de Tourette. Estamos compartiendo la historia de Nicolás Cejas, quien tiene también una participación muy activa en las redes sociales, justamente compartiendo su historia de vida, nada más y nada menos que su propia experiencia con el síndrome. Retomamos la charla, Nicolás. Hablábamos de esto, ¿no? Que a veces... Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Que a veces es tan difícil llegar al diagnóstico concreto, ¿no? A veces por negación, desinformación de los profesionales, a veces por negación de la familia también, ¿no? Con algo que puede ser tan traumático en algún punto, ¿no? Para un niño que está creciendo, que se expone a un montón de relaciones y vínculos sociales, ¿no? ¿Sabe qué fue lo más difícil para mí? Es que yo siempre, toda mi vida, trataba de encajar, para la mayoría, para lo neurotípico, tratar de ser como los demás. Entonces, no hay peor cosa que tratar de ser alguien que no sos. Tener Tourette para mí es mi forma de vivir, mi forma de existencia. Esto lo logré comprender durante todos los años que tengo 26, hace poquito, que me cansé de vivir una vida donde cuando tenía que ir a una reunión social, tratar de no hacer los tics, cuando tuve que atender al público, tratar de no hacer los tics para parecer a la mayoría de las personas, a lo neurotípico, y me di cuenta que realmente yo tenía que ser auténtico y ser tal cual soy, porque si yo trataba de no ser quien era, me producía muchísima más ansiedad, estrés, tratar de controlar los tics, porque es algo que no se puede controlar. Entonces yo en ese esfuerzo terminaba muy mal, muy mal. Y en tu actividad cotidiana, Nico, ¿en qué te fue limitando el síndrome y cómo fue avanzando la enfermedad con casi 20 años ya que lo tenés encima?
Tuve algunas complicaciones que tienen que ver también con que, para mi parecer, el mundo gira para la mayoría, para lo neurotípico. Te doy un ejemplo muy claro. Yo fui a una fuerza armada a rendir para ingresar, y recuerdo que estaba en la fila y un chico me dice, ¿vos tenés Tourette? Y le digo yo, no, fue un reflejo nada más, obviamente tratando de, claro, disimular, de encajar, ¿no es cierto? Y ahí me hizo clic en la mente y yo decía, imagínense, ¿no es cierto?, si yo quedaba en la fuerza. Vieron que en la fuerza hacen los desfiles, donde están todos con la misma cara, haciendo así, ¿no es cierto?, y van y caminan. Y yo me veía, y yo con mis tics voy a descoordinar, no voy a ser igual a los demás. Y ahí me di cuenta que no era para mí, que tener esta condición, esta forma de existir, me repercutía negativamente. Nicolás, ¿y cómo es el tratamiento? ¿Cómo es convivir hoy con este síndrome? En realidad, la mayoría de las personas, como es en mi caso, tenemos una vida completamente normal, funcional. Sí me pasó de que cuando arrancó la pandemia el año pasado, tuve una recaída muy fuerte porque tuve ataques de pánico, que bueno, algo que arrastra el síndrome es el desequilibrio emocional, ¿no es cierto? Claro. Tuve un ataque de pánico y ahí mis tics empeoraron, fueron muy graves, tanto al sentido de que me pegaba solo, que no podía comer, que no podía bañarme. La pasé muy complicado, pero por parte de las personas pueden hacer una vida normal. De todas formas, lo que hay que tratar de concientizar es la estigmatización. Claro. Cada persona tiene una manera de vivir, de expresarse, de ser. En mi caso, tener Tourette es mi forma de ser. Eso es lo que quiero, es el mensaje que me encantaría dar. Sí, y es lo que te identifica, Nico. También pensaba en esto de la contención, ¿no? Amigos, familiares, son claves. Siempre, siempre. Yo creo que acompañarme en este proceso, mi familia y mis amigos, fue fundamental. Cuesta la aceptación, pero es lo mejor que hay, es aceptarse tal cual uno es, porque si uno no se acepta tal cual es y está enemistado con el Tourette, más agravan los tics, porque entra el odio a sí mismo, entra la emocionalidad fuerte, y eso hace que vengan los tics, vengan la ansiedad, vengan las depresiones. No hay peor cosa que no aceptarse a uno mismo tal cual es. Tal cual. Y en cuanto a las familias, Nicolás, que a lo mejor, bueno, se pierde tiempo, se llega a veces a situaciones realmente complicadas, complejas para los niños, que a lo mejor están teniendo algún síntoma, ¿qué les dirías? Les diría que el camino no es fácil. A mí me tocó que se desconocía mucho el síndrome de niño. No es como ahora, que ahora hay muchas fundaciones de las cuales participo, y quiero crear la Fundación Entrerriana de Tourette para poder, en base a mi experiencia, tratar de acortarles el camino a estos chicos que van a seguir apareciendo con el síndrome. Es un camino difícil, cuesta aceptar, pero podemos tener una vida totalmente plena y feliz. Nico, ¿has incursionado en la meditación y en cuánto te ha ayudado? La meditación me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque realmente me pasó toda mi vida que era muy ansioso, tengo déficit de atención por los mismos tics. En un momento odiaba estudiar porque estaba leyendo y me agarraban los tics y me perdía de dónde iba. Entonces, con la meditación pude aprender a estar tranquilo, aprender a estar enfocado en el momento presente, y estar en una cosa a la vez. Me sirvió muchísimo. Mis niveles de ansiedad bajaron, hago mindfulness, y pude tener un equilibrio bastante grande del síndrome. En sí los tics siempre están, pero no me molestan para nada. Soy totalmente funcional. Claro. Pero hay casos de personas que tienen tics muy fuertes,
bueno, hay que concientizar lo que es el síndrome de Tourette. Yo conozco muchos casos de personas que están incapacitadas, ¿no es cierto? Pero siempre digo, por ahí la incapacitó la sociedad, porque es solamente aprender a vivir con la forma de ser que tienen todas las personas. En este caso, nuestra forma de vivir, de existencia, es tener tics. Claro. Claro, totalmente. Contanos, Nicolás, por último, bueno, esta participación, este vínculo que estás logrando con tus seguidores en las redes sociales, que contás, compartís tus experiencias, tu historia. Siempre trato de divulgar de la mejor forma lo que tiene que ver con el Tourette. También conté cuando estuve muy mal, cuando entré en depresión, que tuve esta crisis muy fuerte. También lo publicaba para que la gente sepa que así como yo entré en una crisis, hay muchas personas con Tourette que pasan por crisis, y todo tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Hay que evitar que las personas se burlen de personas con Tourette, porque eso hace que encima ya estamos peleando con una patología, con un síndrome. A eso agregarle por ahí la ignorancia de la gente o el desconocimiento, se agrava peor, ¿no es cierto? Hay gente que la pasa muy mal, que tiene fobia social, claro, que no sale, que se odia, que tienen intentos de suicidios. Te digo porque lo veo, que le falta mucho el tema de la autoaceptación, y hay que hacer un proceso que si tenemos la ayuda de la sociedad, nos va a hacer la vida mucho más fácil. Claro. Nico, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran en Instagram? Mi Instagram es NicoCejas26, mi Facebook es Nicolás Cejas, y después tengo una página que se llama Síndrome de Tourette Entre Ríos, que bueno, ahí comparto imágenes, información y todo lo que tenga que ver con Tourette. También decirles que estamos entrando en el mes de la concientización del Tourette, que es desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio. Bien. Bueno, Nico, un gran abrazo, y hay conocerte. Que visibilizar estos temas, ¿no? Es necesario. Todo lo mejor para vos, un gusto enorme. Buena a seguir semana. haciendo Muchas difusión. gracias por la entrevista. Chao, amigo. Por favor, un abrazo. Chau, chau. Hasta luego.